Sé que muchos de ustedes habrán escuchado sobre la Primera Guerra Mundial, ya sea en su escuela, en su trabajo, en las noticias, en el periódico o en cualquier medio de comunicación social. Pero poco se habla de las trincheras, que fue aquel invento que ayudó a muchos para salir victoriosos de esta guerra. Así que, sin más, sin más que decir, mi grupo y yo estaríamos encantados de presentarles a ustedes algunas definiciones, detalles de qué era esto y responder nuestra pregunta principal, que es ¿en qué consistió la guerra de las trincheras? Sin más preámbulos, comencemos. Edificios fuertes son casi tan viejos como la propia guerra. Sin embargo, debido al tamaño relativamente pequeño de los ejércitos y al poco alcance de las armas, tradicionalmente no era posible defender más que una distancia corta una fortaleza aislada. Las grandes fortificaciones del mundo antiguo, tales como la Gran Muralla China o la Muralla de Adriano, eran excepciones a la regla general y en cualquier caso no se habían diseñado para evitar completamente que el enemigo cruzase al otro lado, sino para ser de frontera que establecía el momento en el que el enemigo había cruzado el límite. También servían para evitar o entorpecer su huida. El primer desarrollo crítico para la aparición de la guerra de trincheras fue la introducción de los ejércitos de reclutamiento masivo, que aparecieron en la Revolución Francesa y en las guerras napoleónicas. Antes de esto, los ejércitos consistían en un pequeño número de tropas que eran incapaces de defender un amplio territorio durante mucho tiempo. Las batallas eran breves o degeneraban en guerras de asedio. La aparición de los grandes ejércitos hizo mucho más difícil que uno pudiese sobrepasar el flanco del otro, aunque todavía podía conseguirse mediante cargas de caballería e infantería, que uno de ellos acabase rompiendo la formación del otro a través de un asalto directo. Un ejemplo de línea militar fortificada que se alargaba durante muchos kilómetros eran las líneas de Torres Vedras, construidas por los portugueses bajo la dirección de los ingenieros del ejército británico durante la guerra contra Napoleón Bonaparte. Aunque la tecnología y los ejércitos de reclutas habían cambiado dramáticamente la naturaleza de la guerra, la mayoría de los ejércitos todavía no se habían dado cuenta de las implicaciones de los cambios. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los ejércitos se prepararon para una guerra breve, con tácticas y estrategias similares a las usadas en tiempos de Napoleón. Sin embargo, en cuanto empezó la guerra, los alemanes y los aliados, principalmente los franceses y los británicos, pronto percibieron que con las armas modernas cualquier lugar podría ser fácilmente defendido por un puñado de hombres de infantería. Como atacar frontalmente suponía una cantidad de bajas inaceptable, era esencial una operación de desborde por los flancos. Tras la batalla del Marne en septiembre de 1914, se intentaron una serie de flanqueos y la ampliación de las líneas de defensa fortificadas para superar las del contrario. En lo que se conoció como la "carrera al mar", los dos bandos cavaron lo que esencialmente era un par de trincheras desde la frontera de Suiza hasta el sur del Mar del Norte, en la costa de Bélgica. La guerra de trincheras prevaleció en el frente occidental desde el 16 de septiembre de 1914 hasta que los alemanes lanzaron su ofensiva de primavera, el 21 de marzo de 1918. En el frente occidental, las pequeñas improvisadas trincheras de los primeros meses pronto empezaron a crecer en profundidad y complejidad, creándose gradualmente vastas áreas defensivas interconectadas. El espacio entre las trincheras se denominaba tierra de nadie y variaba en distancia en función del campo de batalla. En el frente occidental era habitualmente de 90 a 270 metros y de solo 27 metros en algunos puntos. Tras la retirada alemana hasta la línea de Hindenburg en marzo de 1917, se estrechó hasta casi un kilómetro en algunos lugares. En la batalla de Gallipoli, las distancias entre las trincheras se redujo hasta solo 15 metros, lo que provocó una incesante guerra de granadas. En el frente oriental y en Oriente Medio, las áreas a cubrir eran tan grandes y las distancias a los suministros eran tan amplias que la guerra de trincheras nunca se llegó a practicar. Al poco tiempo de comenzar la guerra, la estrategia defensiva británica sugirió un sistema principal de trincheras de 3 líneas paralelas con cada línea conectada por trincheras de comunicación. El punto en el que una trinchera de comunicación hacía intersección con la trinchera frontal era de una importancia crítica y normalmente se encontraba fuertemente fortificado. La trinchera frontal tenía una guarnición ligera y solía estar ocupada solo por las tropas de guardia al amanecer y al anochecer. Entre 63 y 90 metros más alejada se hallaba la trinchera de apoyo,
que sería la que retrocedería la guarnición en el caso de que la trinchera frontal fuese bombardeada. Entre 270 y 450 metros más atrás se encontraba la tercera trinchera de reserva, en donde las tropas de reserva se podían juntar para un contraataque si las trincheras frontales eran capturadas. Este sistema defensivo pronto se volvió obsoleto a medida de que fue creciendo el poder de la artillería. Sin embargo, en algunos sectores del frente, la trinchera de apoyo se mantuvo como señuelo para atraer el fuego enemigo lejos de las líneas frontales y de reserva. Se encendían fuegos para hacerla parecer habitada y los daños producidos por las bombas eran reparados inmediatamente. También se construían trincheras temporales. Cuando se planeaba un ataque a gran escala, se cavaban trincheras de reunión cerca de la trinchera frontal. Servían como refugio a las oleadas de tropas atacantes que seguirían a las primeras que dejaban la trinchera frontal. También se cavaban zanjas en dirección a la tierra de nadie con diversos propósitos, como conectar la trinchera frontal con un puesto de escucha cerca del enemigo o servir de una zona de ataque avanzado para un ataque por sorpresa. Cuando un lado de la línea frontal se curvaba hacia el enemigo, se formaba un saliente, que es una zona vulnerable que puede ser atacada desde varios flancos. La línea cóncava enfrentada a un saliente se denomina reentrada. Detrás del sistema frontal de trincheras solía haber al menos dos sistemas de trincheras preparados al menos parcialmente. Los alemanes a menudo preparaban múltiples sistemas de trincheras redundantes. En 1916, su frontal de Somme mostraba dos sistemas completos de trincheras, separados 1 kilómetro el uno del otro, con un tercer sistema parcialmente completo otro kilómetro más atrás. Esta duplicidad hacía que fuese virtualmente imposible atravesar las fortificaciones. En el caso de que la sección del primer sistema de trincheras fuese capturada, se cavaría una trinchera para conectar el segundo sistema con la parte del primero que todavía estuviese bajo control. Los alemanes crearon una especie de ciencia en cuanto al diseño y construcción de defensas. Utilizaban hormigón armado para construir puntos estratégicos, así como refugios profundos, ventilados y a prueba de bombas. Estaban más dispuestos que sus enemigos a hacer una retirada estratégica a una posición mejor preparada defensivamente. También fueron los primeros en aplicar el concepto de defensa en profundidad, en donde las líneas frontales tenían cientos de metros de profundidad y contenían una serie de puestos de avanzada en lugar de una trinchera continua. Cada avanzada podía dar fuego de apoyo a sus vecinos, y si bien los atacantes tenían libertad de movimientos entre los puestos avanzados, estaban continuamente expuestos al fuego cruzado contra ellos. Los británicos acabaron adoptando un sistema parecido, pero estaba incompleto cuando los alemanes lanzaron su ofensiva de primavera en 1918 y demostró ser desastrosamente inefectivo. Las trincheras nunca eran rectas, sino que se cavaban en un esquema dentado, que convertía las líneas en segmentos conectados por traviesas. Esto implicaba que un soldado nunca podía ver más de 10 metros aproximadamente a lo largo de la trinchera. Con ello el enemigo no podía enfilar la trinchera completa si lograba ganar acceso a algún punto. Y, si caía un obús en alguna trinchera, la metralla no podría llegar muy lejos. El lado de la trinchera que miraba al enemigo se denominaba el parapeto, y tenía un escalón de fuego. El lado trasero de la trinchera se denominaba el parados. El parados protegía la espalda del soldado de la fragmentación de las bombas que caían detrás de la trinchera. Si el enemigo conquistaba la trinchera, entonces los parados se convertían en su parapeto. Los laterales de la trinchera se recubrían con zancos de arena, astillas y trozos de madera con alambre, y el suelo normalmente se recubría con planchas de madera. Se construían refugios de distintos grados de lujo en la retaguardia de la trinchera de apoyo. Los refugios británicos solían estar entre 2.5 y 5 metros de profundidad, mientras que los alemanes solían estar mucho más profundos, a un mínimo de 3.5 metros, y en ocasiones cavaban 3 pisos con escaleras de hormigón para acceder a los niveles superiores. Para permitir a un soldado ver fuera de la trinchera sin exponer su cabeza, se creaba un agujero en el parapeto. Podía ser simplemente un hueco entre las bolsas de arena o podía estar protegido por una plancha de acero. Los francotiradores alemanes utilizaban munición antiblindaje que les permitía penetrar las planchas de acero. La otra forma de observar desde una trinchera era mediante un periscopio. Su forma más sencilla era un tubo hueco con dos ángulos de espejos en las partes superior e inferior. Según la información que manejaban los ingenieros ingleses, se podían completar 250 metros de trinchera frontal utilizando 450 hombres en 6 horas por la noche. Después la trinchera necesitaba mantenimiento continuo para evitar el deterioro causado por el clima y las bombas. Había 3 formas estándar de cavar una trinchera. La primera era que la persona se pusiese de pie sobre la superficie y cabeza hacia abajo.
era la más efectiva en cuanto a velocidad, ya que permitía a muchos trabajadores a la vez, pero tenía una desventaja: los trabajadores quedaban expuestos al fuego enemigo. Por eso solo se usaban o pues solían utilizarse en zonas de retaguardia o por las noches. La segunda opción era ampliar la trinchera existente, cavando desde el extremo. Los trabajadores no quedaban expuestos al fuego, pero pues solo podían trabajar uno o dos por lo estrecho de la trinchera, entonces quitaba tiempo. Por último, se podían cavar túneles, en cuyo caso se mantenía un techo de tierra encima de la trinchera hasta terminar el trabajo, pero luego se quitaba el techo y se podía ocupar nuevamente la trinchera. Según la información que manejaban los ingenieros ingleses, se podían completar 250 metros de trinchera frontal utilizando 450 hombres en 6 horas por la noche. Después, la trinchera necesitaba mantenimiento continuo para evitar el deterioro causado por el clima y las bombas. La intensidad de la guerra de las trincheras de la Primera Guerra Mundial supuso que alrededor del 10% de los soldados murieran en la batalla, en comparación al 5% que murió en las guerras de los Boer y el 4,5% que supuso en la Segunda Guerra Mundial. En el frente occidental la cifra se elevaba al 12%, mientras que la proporción total de tropas que se convertían en bajas, muertos o heridos era del 56%. Considerando que para cada hombre de infantería en la primera línea había unos 3 soldados de apoyo, artillería, suministros, sanidad, etc., era muy improbable que un soldado sobreviviese a la guerra sin haber recibido algún tipo de herida. Es más, muchos soldados fueron heridos varias veces en el curso del servicio. El soldado de infantería común tenía 5 armas a su disposición en las trincheras: el fusil, la bayoneta, la escopeta, la granada y la pistola. Muchos soldados preferían un arma tipo espada corta o incluso herramientas de construcción de trincheras antes que la bayoneta. En este caso afilarían los bordes de la hoja de la pala para que fuese tan efectiva como una bayoneta, mientras que su longitud más corta la hacía más manejable en las trincheras. Estas herramientas también podían usarse para cavar una vez se hubiese tomado una trinchera. Dado que las tropas a menudo no estaban equipadas adecuadamente para la guerra de las trincheras, en las primeras batallas eran habituales las armas improvisadas como puñales y mazas de madera con refuerzos metálicos, así como todo tipo de cuchillos cortos e incluso puños americanos. A medida que la guerra siguió adelante se fue mejorando el equipamiento y se desecharon este tipo de armas improvisadas. Las escopetas las utilizaron principalmente los estadounidenses en el frente occidental, en lugar de una única bala a gran velocidad. La escopeta dispara un número mayor de esferas de metal llamadas perdigones. Si bien un solo perdigón causa mucho menos daño que una bala de fusil, la carga estándar de un cartucho de escopeta suele causar muchas heridas graves a corta distancia, incrementando las posibilidades de una herida que dejase al enemigo fuera de combate. La ametralladora es posiblemente el arma más característica de la guerra de asedio, con la imagen de oleadas de infantería siendo abatidas por ráfagas de balas. Los alemanes ya habían empleado esta arma con anterioridad. En 1904 cada regimiento estaba equipado con una y el personal que la manejaba eran unidades de infantería de élite. Después de 1915, la MG-0815 fue la ametralladora estándar del ejército alemán. Su designación pasó a formar parte del idioma alemán con el significado de rutinario, nada especial, no digno de mención. En Galípoli y Palestina los turcos aportaban la infantería, pero normalmente eran los alemanes quienes manejaban las ametralladoras. Los morteros eran armas que lanzaban proyectiles a una distancia relativamente corta y con trayectoria parabólica. Fueron utilizados ampliamente como forma de atacar las trincheras frontales y cortar las alambradas en preparación de un asalto. En 1914 los británicos lanzaron un total de 545 granadas de mortero y en 1916 lanzaron más de 6.500.000. El principal mortero británico era el mortero Stokes, que era el precursor del mortero moderno. Era un mortero ligero pero fácil de usar y capaz de mantener una velocidad de disparo muy alta. Gracias a la carga propulsora incorporada en su proyectil, para disparar un mortero Stokes se dejaba caer el proyectil en su cañón y él automáticamente disparaba al momento de golpear el percutor del fondo. Los alemanes empleaban una variedad de morteros. Los más pequeños eran llamados lanzagranadas, que disparaban bombas de racimo. Los morteros medianos recibían el nombre de lanzaminas. El mortero pesado se llamaba Laudenferger y lanzaba torpedos aéreos que contenían unos 90 kilogramos de carga explosiva a una distancia de más de 915 kilómetros. El vuelo de Lowe's era tan lento que los hombres que se encontraban en el objetivo podían intentar buscar refugio. La artillería dominaba el campo de batalla en la guerra de las trincheras del mismo modo que la fuerza aérea domina la guerra moderna. Un ataque de infantería raramente tenía éxito si se hacía más allá de la línea que cubría su artillería de apoyo. Además de disparar a la infantería enemiga, la artillería se ensarzaba en batallas con el enemigo para intentar destruir sus baterías de cañones. La artillería disparaba principalmente obuses de fragmentación, explosivos o más adelante en la guerra de gas. Los británicos también experimentaron con obuses incendiarios que hiciesen arder los bosques y las ruinas. El gas lacrimógeno lo emplearon los franceses por primera vez en agosto de 1914, pero solo servía para dejar al enemigo momentáneamente fuera de combate. En abril de 1915 los alemanes utilizaron por primera vez el cloro en la segunda batalla de Ypres. Una dosis lo suficientemente grande podía matar. Aunque el gas era fácil de detectar tanto por el olfato como por la vista, por otro lado,
Los que no morían por la exposición podían sufrir daños pulmonares permanentes. El fosgeno, usado por primera vez en 1915, era el gas más mortífero empleado en la Primera Guerra Mundial. Era 18 veces más poderoso que el cloro y mucho más difícil de detectar. Sin embargo, el gas más efectivo era el gas mostaza, introducido por Alemania en julio de 1917. No era tan mortífero como el fosgeno, pero era más difícil de detectar y permanecía en la superficie del campo de la batalla y con ello podía causar bajas durante un periodo más prolongado. Las quemaduras que producía eran tan terroríficas que era muy raro que un herido por exposición al gas mostaza pudiera volver. El primer método de empleo del gas era soltarlo desde un cilindro cuando el viento era favorable. Esta técnica era obviamente muy peligrosa, tanto por los eventuales cambios del viento como por la posibilidad de que los cilindros fueran rotos por un bombardeo, puesto que era necesario ponerlos en la primera línea de batalla. Más tarde el gas se lanzaba mediante artillería, dentro de los obuses especialmente diseñados. La guerra de trincheras se centra en dos principios fundamentales: guerra de desgaste y batalla de ruptura. La guerra de desgaste es el procedimiento de infligir bajas progresivamente al enemigo hasta que finalmente sea incapaz de continuar la guerra. Por otro lado, las batallas de ruptura buscan un enfrentamiento decisivo en el cual las posiciones enemigas están penetradas por las fuerzas de atacantes, explotando las fuerzas de refresco de dicha brecha, posiblemente la caballería. Ambos tipos de batallas se libraron en el frente occidental. Los alemanes intentaron romper la situación en Ypres en 1915, utilizando por primera vez el gas venenoso, mientras que el comandante en jefe de las fuerzas británicas, el general Douglas Haig, buscó la victoria en Somme en 1916 y en Flandes en 1917. La batalla de desgaste más famosa en el oeste fue la batalla de Verdún, en donde el único propósito alemán era degradar al ejército francés hasta que quedase blanco. Las tácticas de la primera fase de la Primera Guerra Mundial eran parecidas a las del siglo XIX, con una infantería avanzando en grupos de formaciones compactas buscando resolver la batalla mediante la bayoneta. La aparición de la ametralladora hizo que estas tácticas fuesen ineficaces y muy costosas. El papel de la artillería cambió dramáticamente durante la guerra. Originalmente los cañones de campaña estaban situados en las unidades de infantería, disparando directamente a objetivos visibles. Se desarrollaron una variedad de usos para el fuego indirecto, incluyendo bombardeos que buscaban matar o dejar fuera de combate a las tropas enemigas a través de la tierra de nadie, y la utilización de bombardeos para cortar las alambradas con el objetivo de dejar paso libre a través del alambre de púas. Los bombardeos aliados se fueron sofisticando a comienzos de 1917. Se desarrollaron dos tipos de bombardeos. En el primero, el bombardeo seguía a la infantería siempre por delante, protegiéndola de los defensores en un ataque. La segunda bombardeaba una caja, dejando protegido y aislado el interior, es decir, de la misma, mediante una muralla de explosiones. Estos bombardeos se aplicaron con éxito en batallas a gran escala e incluso en escamaruzas. Otro tipo de bombardeos se centraron en un primer objetivo y luego se elevaba para no caer en un segundo objetivo más apartado. Sin embargo, este bombardeo normalmente esperaba mucho más de la infantería y el resultado final solía ser que la artillería iba más rápida que los atacantes y los dejaba sin protección. Esto llevaba al uso del bombardeo rodante, que se elevaba más frecuentemente pero en escalones más pequeños, moviéndose tan lentamente que los atacantes podían moverse cerca por detrás.